Bueno, estamos aquí en la jornada de Arquitectura y Empresa en Barcelona, bueno, en este precioso monasterio cerca de Barcelona, con Carles Helpi, arquitecto, socio fundador y codirector de proyectos de 2B MFG, que es un despacho histórico. De hecho, estamos viendo que los socios fundadores iniciales, o por lo menos los que tenemos aquí, sí, más antiguos, es Joan Margarit y Concarneau y Carles Buxadé, ¿no? Que entiendo que es el padre de Agatha Buxadé, que es otra de las socias. Buxadé, ¿no? Sí. Y nos dejaríamos solamente a Ramón Ferrando. Ramón Ferrando, que es otro socio. Y Ríos, ¿no? Que por edades, tú estás ahí, ¿no? Tú eres de los más jóvenes. Sí. Junto con Agatha, ¿no? Sí. Bueno, es un despacho histórico, como hemos dicho, por lo tanto, claro, arrastráis un currículum de muchísimos años, ¿no? Nos ha llamado la atención todo ese aspecto de rehabilitación estructural que tenéis, en fin, incluso con la Sagrada Familia, que eso es verdaderamente, ¿no?, un trabajo... Bueno, es quizás el proyecto más emblemático y el proyecto insignia del despacho, porque hace más de 40 años que Carles Buxadé y Joan Margarit, como decías, como catedráticos jóvenes en su momento de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, se hicieron cargo de la dirección de la estructura y la redacción del proyecto de estructuras de la Sagrada Familia. Y desde el año 82. Y seguís, ¿no? O sea, todavía... Y seguimos allí, sí. Seguimos allí con la vista puesta en acabarla. O sea que... ¿Y qué tal? Cuéntame un poco cómo... Bueno, es el edificio más complejo probablemente que podamos hacer nosotros. Sí. Y difícilmente encontraremos un proyecto más largo vivo en estos momentos, claro, en el mundo, porque es algo que lleva más de 100 años en construcción y aún quedan unos cuantos. No puedo desvelar cuántos porque tampoco lo sé, pero faltan años todavía. Y lo que sí es verdad es que es un edificio que ha notado el paso del tiempo precisamente por cómo están trabajando la arquitectura, la producción de un edificio tan complejo desde 1890 hasta hoy, ¿no? Hay unos cambios tecnológicos que han ido afectando a la manera de construirlo y la manera de trabajar. Ahora es un equipo interdisciplinar con gente de todas las partes del mundo, con materiales y sistemas constructivos novedosos, inventos sorprendentes y bueno, muy ilusionante. Sigue siendo un proyecto ilusionante. Sí. Curioso. ¿Y realmente había información suficiente? ¿O ha habido que reinterpretar cosas? Te hago preguntas de profano. Sí, no. Que... Está bien. La verdad es que de Sagrada Familia es evidentemente el proyecto que más hemos hablado a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional y es un proyecto que tenía muy bien definido desde el año 26, cuando Gaudí se dio cuenta, en 1926, se dio cuenta que él no podría acabarla. Bueno, se dio cuenta un poco antes, en 26 murió, pero se dio cuenta que no lo podría acabar y entonces decidió establecer las leyes geométricas que definirían todos y cada uno de los elementos del edificio y además los trabajó a fondo, aparte de la definición geométrica, matemática para entendernos, los trabajó muy a fondo con maquetas de yeso y de escayola. Y esto tenía un grandísimo taller de trabajo, que desgraciadamente una parte se fue con la guerra civil, que se bombardeó y se destruyó una parte del legado, pero él sacaba fotografías de todo lo que se estaba haciendo y hay restos que se han encontrado, se han restaurado. El Museo de la Sagrada Familia explica muy bien la metodología de trabajo y la geometría estaba bien definida. Sí es cierto que hay alguna cosa que hay que interpretar, básicamente al respecto de algunas informaciones que pueden no ser unívocas, ¿no? A la altura de la torre de la Mare de Déu, que es la que está detrás de la Torre de Jesucrist, al lado de las 4 evangelistas, que en unos dibujos y en algunas maquetas la cruz de la Madre de Déu estaba más alta que los evangelistas y en algunos otros estaba un poco más baja.
¿Cómo se interpreta esto? Pues como la Sagrada Familia es un edificio profundamente simbólico, se habló con quien mejor podía interpretar simbólicamente cuál de los dos dibujos era el más válido en términos simbólicos, ¿no? Y esto se le preguntó al arzobispo de Barcelona, que fue quien no tuvo ninguna duda en decir la Mare de Déu es más alta que los evangelistas. Y a partir de aquí se hizo el proyecto con la geometría que respondía a las leyes geométricas de Gaudí, pero que la altura esta había que definirla. Caray. Y una última pregunta. Uno se imagina a Gaudí construyendo casi en piedra y en compresión, ¿no? Sin pocas tracciones. Yo no sé si actualmente ya estamos metiendo hormigón armado y estamos metiendo estructuras ya de tracción también, ¿no? Y tanto. De hecho, Gaudí ya construyó las torres de la fachada del Nacimiento, que son las que pudo dejar acabadas antes de morir. Ya las construyó, dos de ellas, con perfiles metálicos embebidos. Ajá. Tramos de vía de tren y tramos de perfiles de fundición, porque ya veía que elementos tan esbeltos y tan altos, tan sometidos a acciones horizontales como el viento, sufrirían mucho. Gaudí no solo tenía una herramienta de cálculo estructural, que aquí es donde nosotros cuando entramos, entraron Boucher y Margarit a calcular el edificio, es cuando se dieron cuenta de las mancanzas, ¿no? De las faltas que había de rigor estructural, pero como la geometría es muy rigurosa, el cálculo es muy abordable, ¿no? Pero efectivamente hay tracciones y la cosa es que Gaudí lo que dejó también escrito era que él llegaría hasta donde pudiera y quien continuara su obra, porque dejaba el legado, sobre todo escrito, muy escrito, pero también dibujado y las leyes geométricas en marcha, decía que los que vinieran detrás serían capaces de igualar o mejorar tecnología para poder acabarla satisfactoriamente. Muy bien. Y evidentemente ahora estamos trabajando con elementos tan bestias como la piedra postesada, por ejemplo, con elementos mecanizados, computerizados, todo un trabajo totalmente, pero que respeta lo único que Gaudí pudo dejar perfectamente definido, aparte de materias y colores, que es la geometría. Una última pregunta sobre ¿tenéis algún elemento de narración documental de lo que estáis haciendo que en algún momento pueda ser, lo digo porque podría ser una película preciosa, ¿no? Sí, tenemos una conferencia, de hecho, que se va complementando continuamente, tanto en sus contenidos en la fase final como en las imágenes que podemos transmitir de cómo estamos trabajando. Es un poco lo que llamamos una cronología de una construcción de 100 años, en que hablamos desde el primer encargo que tuvo Francesc de Paula Villar hasta lo que estamos haciendo ahora con el entorno BIM, trabajo colaborativo, elementos de industrialización de alta complejidad, tecnológicos, etc. Muy bien, la verdad es que estamos encantados con la explicación. De alguna manera sois expertos en estructura, en entender la arquitectura como elementos estructurales. Tenéis rehabilitaciones, hemos estado viendo la rehabilitación de la sede de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, que también me ha parecido estupenda. Bueno, invitamos a nuestros seguidores a que entren en la página y que lo vean. De todas formas, si quieres reseñar algún proyecto actual, aparte de la Sagrada Familia, que estéis o que tengáis en perspectiva o que... La verdad es que últimamente hemos entrado en un periodo un poco de vorágine. Supongo que el hecho, antes lo hablábamos con compañeros aquí en la tertulia que se monta en medio del certamen, y comentábamos que al arquitecto le llega a la madurez profesional tarde, a los 50 y pico. Estoy completamente de acuerdo. Y por tanto, llevas por lo menos 30 años de recorrido, más o menos, 30 años de recorrido profesional. Y cuando miras adelante, ¿cuánto tardarás en dejar de ser arquitecto? Supongo que todos moriremos, nos meterán en una caja, siendo arquitectos, pero finalmente, ¿cuánta vida útil profesional nos queda? Pues probablemente si llegamos a los 20 años, a partir de este momento, digamos, ya es mucho, ¿no? Porque trabajar como arquitecto a partir de 70 y pico, casi 80 años ya es, entiendo que también es un desfase
con la generación productiva que también te pone mucho. Sí. Y en estos momentos estamos en un momento de plenitud profesional, muy contentos de los proyectos que nos confían y quizás de lo que en estos momentos estamos más orgullosos es de los últimos proyectos que hemos o ganado concursos o que estamos trabajando en ellos, porque tienen la escala de los proyectos que nos gusta, porque son proyectos medianos tirando a grandes, son aquí en casa, son en Barcelona, en Cataluña, sí. Por tanto son en un entorno de proximidad y por tanto fácil quererlos y mantener esta querencia y revisitarlos a menudo. Y después los hacemos mucho en colaboración con otros despachos que están más o menos en nuestra situación de madurez. Buscamos estas joint ventures que se dice ahora, que son estos trabajos en colaboración con otras dinámicas, otras metodologías, pero que nos enriquecen a todos. Y estamos especialmente contentos, por ejemplo, del Instituto de Recerca Biomédica del Hospital de Sant Pau, però també del pavelló de Sant Salvador de Sant Pau o del Castell dels Tres Dragons en la Ciutadella o de lo que hemos arrancado hace meses, pero que estamos también muy ilusionados, que es la reforma y cambio de uso del espacio memorial de la prisión de la Modelo, que se convertirá en un pool de muchísimas actividades, vivienda social, escuelas de adultos, escuelas infantiles, etc. Y una de las entidades que estarán instaladas allí será en el que nosotros colaboramos, que es el espacio memorial, que recordará la vida de una prisión de más de 100 años. Todos estos proyectos, la delegación del Govern de Cataluña, que también nos ilusionó, estamos haciendo unas oficinas preciosas para las víctimas de la violencia de género en Barcelona, para el ayuntamiento. Son todos proyectos en los que estamos volcando estos 30 años de experiencia, o 40 que llevamos detrás, y están dando obras que para nosotros son y esta variedad tan grande de tipologías y de enfoques y de clientes, podéis manejarla, porque es complicado, ¿no? Al final los despachos se acaban especializando más o menos, pero sí. Tú lo que me estás contando nosotros de una diversidad. Nos hemos especializado mucho, aparte de lo que es el sector de estructuras. Pero dentro del despacho estáis de alguna manera adjudicando, sectorizando proyectos, ¿o no? ¿Todos participáis en...? Todos participamos. Todos en todo, es una voluntad, es una decisión estratégica del despacho, y es porque entendemos que la gente que trabaja en un despacho de arquitectura que hace una cierta diversidad tiene que poder ver todo lo que se está haciendo. Es verdad que tenemos dos sectores, no son estancos, pero que tienen una cierta distancia, que es estructuras y proyectos de arquitectura. Pero dentro de los proyectos de arquitectura se parecen todos, porque en el fondo estamos trabajando mucho en cambios o en reformas patrimoniales con cambio de uso. Esto parece un ventall, un abanico muy grande, y es verdad, da muchas tipologías distintas, pero en el fondo siempre estamos actuando sobre algo existente. Sí, es una metodología que podéis ir trasladando de proyecto a proyecto. Sí. Cuéntame alguna anécdota supongo que de la Sagrada Familia habrá un montón. Pero entiendo que no tienes vértigo, ¿no? No. Porque es que subirse por allá arriba, ¿crees tú que...? Precisamente esta línea del vértigo, ¿no? Yo hay una anécdota que liga la Sagrada Familia, con la que yo tengo un contacto relativamente directo, porque no soy la persona más dedicada a Sagrada Familia del despacho, es Ramón Ferrando, nuestro socio Ramón, pero está relacionando las dos cosas. Y ahora que hablabas del vértigo se me ha encendido la bombilla. Yo cuando aún era estudiante o recién titulado, trabajaba con Robert Brufau, Agustí Ubiol y Lluís Moya en Boma, que era un despacho especializado en el cálculo de estructuras. Y fuimos un día con Agustí Ubiol a ver la torre de la maternitat del Hospital de la Vall d'Hebron. Y es una torre que hace como 18 o 20 plantas, que tenía el helipuerto arriba. Y subimos con Agustí Ubiol porque le habían llamado del hospital diciéndole que la torre se movía mucho y que los quirófanos que estaban justo debajo del helipuerto, al moverse tanto la torre, no se podía operar.
y los tuvieron que llevar al sótano, pero seguían viendo que el comportamiento no era ideal. Y cuando subimos arriba, efectivamente, nos mareamos, porque estábamos arriba, y se movía, por efecto del viento, con una elipse que después pudimos cuantificar y vimos que era una elipse que tenía un diámetro mayor de alrededor de más o menos 40 centímetros, o sea, casi 80 centímetros de diámetro mayor, y la sensación era que los edificios que hay alrededor se te echaban encima y era mareante realmente, ¿no? Y esto liga con la Sagrada Familia, en la que realmente subir a las torres antiguas, sobre todo, también puede tener en días de viento un efecto mareante porque se mueven, siendo de piedra, se mueven. Pero, claro, subir a las plataformas de trabajo en estos momentos a 120 y pico de metros de altura, empieza a tener, el vértigo empieza a tener algo que ver con la vista cenital casi del Eixample de Barcelona. Fíjate. ¿No? Es que es lo primero que pensaba, ¿eh? Además, sí, ¿no? Sí, hay algo de visión muy, muy cenital. Bueno, sí. Te voy a hacer un test. ¿Con qué arquitecto clásico o actual te tomarías un café y de qué te gustaría hablar? Pues me tomaría un café seguramente clásico, ¿eh? Como quieras. Me interesaría especialmente reunirme con Norman Foster. No sé de qué hablaríamos, supongo que de la relación de la tecnología con la arquitectura, porque es bastante del mundo. Has cogido un clásico y actual, las dos cosas. ¿Qué proyecto de arquitectura has visitado en algún viaje y te ha gustado más? Últimamente fuimos un día a Londres y no había ido nunca, y tengo que reconocer esta mancanza, esta carencia profesional. Fuimos a visitar el Barbican, que es un barrio en Londres que se generó después de la Segunda Guerra Mundial y me dejó absolutamente perplejo no conocerlo, no saber nada de él y descubrirlo cuando tiene ya más de 50, 60 años, tiene, o 70. Muy bien. Y mi hija está estudiando allí y la verdad es que Londres es una... Sí, pero el Barbican, que es como una ciudad, un barrio dentro de la ciudad, una ciudad dentro de la ciudad, es muy sorprendente. Te iba a preguntar, bueno, una tipología que os quede por hacer, pero pocas quedarán. Estoy viendo incluso aquí una adecuación de un estadio, del Estadio Olímpico, ¿no? O sea, que una tipología que os quede... Una tipología que nos quede por hacer. Pues te digo que me gustaría mucho hacer alguna estructura palafítica en el mar. No una plataforma petrolífera, pero algo específico. Cuando veo estos resorts que hay construidos encima del mar del Caribe, siempre pienso que las ciudades podrían crecer quizás alrededor del mar, ¿no? ¿Cómo crees que nos valora la sociedad del 1 al 10? ¿A los arquitectos o a los vosotros? A los arquitectos. Yo creo que ahora estoy detectando un respeto perdido, la sensación de que la profesión se había desacreditado probablemente a sí misma. Ahora tengo la sensación que vamos recuperando, entre comillas, un cierto prestigio, ¿no? Muy bien. Que no se debería ver. ¿Querías ser arquitecto de pequeño? Lo decidí porque un tío mío, que era mi padrino, que era arquitecto, me regaló unos libros de Gaudí, precisamente, fíjate, cuando tenía 14 años, y entonces lo decidí. Qué premonición, ¿eh? Y ya está. Recomiéndanos un libro. Casi recomendaría la obra completa de Amélie Nothomb, porque soy un fan de Amélie Nothomb. Yo también. Pero si algún libro me ha marcado, y de hace mucho tiempo, es El roig i el negre, el rojo y el negro de Stendhal. Sí. Coincido en los dos. Yo además tengo la suerte de poderlo leer en francés, que no creas tú que... Le Rouge et le Noir, sí. Bien, no, digo a Amélie Nothomb. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, sí. ¿Un deporte que se te dé bien? El esquí de montaña. Caray. Se me da más o menos bien, sí. El ciclismo también, bueno, eso me gusta mucho el deporte. ¿Un plato? Un plato que se me dé bien, el arroz caldoso o el risotto de setas. Si fueras un director, ¿qué género te gustaría dirigir? ¿Director de cine? ¿De cine o de música? Cine. De cine. Películas de acción. ¿De acción? Sí. Muy bien. ¿La cosa está siempre entre acción o ciencia ficción? También ciencia ficción también me gustaría, sí. Y por último, una tarde perfecta, ¿cómo te la imaginas? Pues yendo en bici con mi mujer. ¿En tándem? No, cada uno con la suya, sí. Con BTT en alguna zona de las montañas de Cataluña, sea los Ports
o por aquí, por Montseny.